Doctores, bienvenidos a ENARMAP. El día de hoy vamos a revisar el tema de apendicitis aguda, un tema bastante sencillo, un tema que muchos manejamos desde la facultad y que sin embargo puede causarnos ciertas dificultades al momento de realizar el examen nacional de residencias médicas si no lo dominamos correctamente. Debemos entender desde el principio y por definición que la apendicitis aguda es causada por una obstrucción de la luz apendicular, lo que causa un incremento de la presión intraluminal debido a que comienza a acumularse moco. Todo esto provocando un compromiso de la irrigación sanguínea. Es en ese momento en el que algunos agentes bacterianos como E. coli y bacteroides frágiles empiezan a ser parte de este fenómeno que culmina con la inflamación aguda del apéndice cecal. Es importante que recordemos ciertos puntos. El primer punto es la etiología, que debemos recordar, doctores, que los fecalitos son la principal causa en edad adulta y que la hiperplasia linfoidea van a ser la principal causa en edad pediátrica. Ahora, para esos agentes bacterianos, E. coli y bacteroides frágiles van a ser siempre los principales, dejando a E. coli como la estrella, siendo que es la que más se menciona en todas las guías que tú puedes encontrar sobre este tema. Finalmente, tenemos que tener siempre en mente y bien claro que la apendicectomía va a ser la principal causa de cirugía en urgencias a nivel mundial, no solo en México. Recordar, a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es que yo voy a poder identificar si el paciente que me están presentando en mi caso clínico o en mi consulta diaria puede tener o no apendicitis aguda? Nosotros debemos de recordar el cuadro clínico clásico, que es la clave. Ese cuadro clínico clásico va a estar caracterizado por un dolor abdominal que comienza en mesogastrio, que se menciona que migra hacia la fosa ilíaca derecha y que su intensidad logra su máximo punto en no más de 24 horas. Todo esto acompañado de fiebre y datos de irritación peritoneal, de los cuales los más mencionados son Blomberg y McBurney, son de los que más se hace énfasis en nuestra guía de práctica clínica. Ahora, hay otros síntomas que se van agregando que las guías dicen que pueden o no presentarse, como son náuseas, vómito y anorexia. Si nosotros encontramos a un paciente con esas manifestaciones, entonces nosotros podemos pensar que es el cuadro clínico de una apendicitis aguda. Antes de continuar, doctor, vale la pena que nos detengamos a revisar los signos apendiculares, ya habiendo mencionado los dos principales, que son Blomberg, un dolor al presionar y soltar bruscamente la fosa ilíaca derecha, y McBurney, que es el dolor que se encuentra en la unión del tercio externo con los dos tercios internos de una línea imaginaria que se traza entre la cresta ilíaca y el ombligo. Esos son los dos principales. Sin embargo, se han descrito muchísimos signos apendiculares, de los cuales yo te presento tres más. Robson, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha, pero cuando presionamos la fosa ilíaca izquierda. Dunphy, el cual es un dolor en fosa ilíaca derecha cuando le pedimos al paciente que tosa. El signo de psoas es el dolor en la fosa ilíaca derecha cuando se le solicita al paciente para que haga una extensión de la cadera y el muslo. Así como existen estos signos apendiculares, tú vas a poder encontrar muchísimos otros. Sin embargo, no vale la pena que gastes tiempo intentando recordarlos. Los dos principales por guía de práctica clínica son Blomberg y McBurney. Una vez que nosotros ya conocemos todo esto, doctores, es posible que nosotros realicemos el diagnóstico de apendicitis aguda, el cual, recordemos, es 100% clínico, siempre y cuando nosotros estemos frente a dos posibles escenarios. El primero de ellos es que estemos frente al cuadro clínico clásico, que ya lo habíamos comentado previamente. Y el segundo caso es que nosotros estemos identificando las manifestaciones cardinales que menciona la guía de práctica clínica. La guía dice que son tres. La primera es el dolor clásico, la segunda los datos de irritación peritoneal y dejando la tercera para los estudios de laboratorio. En este caso le da mucho peso a la leucocitosis y a la neutrofilia. La guía de práctica clínica también menciona
que si nosotros encontramos las primeras dos manifestaciones cardinales, entonces es posible realizar el diagnóstico clínico sin la necesidad de solicitar estudios complementarios. Sin embargo, doctores, es posible que nos enfrentemos a un caso clínico en el que no se pueda identificar ni el cuadro clínico clásico ni las manifestaciones cardinales para poder realizar nuestro diagnóstico 100% clínico. Es en este momento y ante la duda diagnóstica que nosotros empezamos a solicitar nuestros estudios de laboratorio, los cuales debes de recordar los más importantes, que son examen general de orina, prueba inmunológica de embarazo y una biometría hemática. Todo esto con el objetivo de poder reforzar nuestra sospecha diagnóstica o empezar a descartar nuestros diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos ante un examen general de orina que se encuentra con alteraciones como podría ser esterasa leucocitaria, nitritos, bacterias o que nos reporten leucocituria, que es más de 20 leucocitos por campo, entonces nosotros podemos empezar a pensar que estamos frente a un cuadro de infección de vías urinarias. Por otra parte, si nosotros nos enfrentamos a que tenemos una prueba inmunológica de embarazo positiva en un paciente femenino en edad fértil, nosotros inmediatamente sospechamos que se trate de un embarazo ectópico y probablemente que esté roto. Por lo contrario, si nosotros tenemos una biometría hemática que nos reporta leucocitosis más de 11,000 y neutrofilia, nuestra sospecha diagnóstica debe ir hacia reforzar nuestro diagnóstico inicial de apendicitis aguda. A todo esto, entonces, ¿en qué momento yo debo de solicitar mis estudios de gabinete, mis estudios de imagen? Bueno, doctor, tú lo solicitas en el momento en el que aún y cuando tienes tus estudios de laboratorio, aún tengas dudas diagnósticas, siendo en adultos el gold estándar el uso de la tomografía abdominal. Para los niños vamos a reservar el ultrasonido, el cual la guía de práctica clínica menciona un corte de 5 años, es decir, todos los niños menores de 5 años les toca ultrasonido. A los mayores de 5 años ya les podrías considerar realizarle una tomografía, dejando para las mujeres embarazadas igualmente el ultrasonido. Ahora, las guías a veces se contradicen, siendo que la guía de práctica clínica de apendicitis aguda menciona que hay un corte de 20 semanas de gestación para poder realizar el ultrasonido, siendo que después de las 20 semanas tú ya puedes realizar estudios como la tomografía. La última guía de práctica clínica de urgencias obstétricas menciona lo contrario, diciendo que en mujeres embarazadas el ultrasonido va a ser de elección en los 3 trimestres, dejando la tomografía hasta el último, porque se recomienda como segunda opción la resonancia magnética. Y de esta manera, doctor, es como tú vas a solicitar tus estudios de laboratorio y de gabinete si es que tienes alguna duda diagnóstica. Antes de continuar, doctores, es importante que realicemos una pausa en la escala de Alvarado, y es que es una escala bastante famosa y de la que se nos ha hablado mucho desde que estábamos en la facultad, y es que la guía de práctica clínica menciona que no es totalmente fiable para el diagnóstico de apendicitis aguda. Aún así, doctores, si nos damos la oportunidad de revisar la escala de Alvarado, nos daremos cuenta que el cuadro clínico clásico corresponde al apartado de síntomas y signos de esta misma, siendo 7 puntos de la escala de Alvarado el sinónimo de un cuadro clínico clásico, lo que nos apoyaría para el diagnóstico clínico de apendicitis aguda. No está de más, doctor, que se mencionen los diferentes puntajes de apendicitis aguda y las medidas a seguir dependiendo del puntaje que se obtenga, recordando que más de 7 puntos confiere una alta probabilidad de que el paciente realmente tenga apendicitis aguda y no es necesario solicitar estudios de laboratorio ya que estamos frente a un cuadro clínico clásico. Sin embargo, si nuestro puntaje es de 5 a 6 puntos, todavía se tiene una fuerte sospecha, pero ya no es diagnóstica, por lo que se solicitan estudios de laboratorio para reforzar nuestra
sospecha diagnóstica de apendicitis aguda. Ahora, si el puntaje es menos de 4 puntos, ya estamos ante una probabilidad baja de apendicitis aguda y nuevamente solicitamos estudios de laboratorio, pero en este caso ya buscando nuestros diagnósticos diferenciales, recordando que los principales van a ser infección de vías urinarias y un embarazo ectópico. Muy bien, doctores, llegando al punto en el que ya contemos con el diagnóstico definitivo de apendicitis aguda, corresponde el tratamiento, el cual va a ser quirúrgico, pudiendo ser apendicectomía abierta, la cual le corresponde a niños menores de 5 años, a adultos mayores o con alguna comorbilidad, y en el caso de mujeres embarazadas va a ser de preferencia en los 3 trimestres, esto por la última guía de práctica clínica de urgencias obstétricas, la cual se presentó en el 2019, reservándose únicamente la apendicectomía laparoscópica para el resto de la población. Esto acompañado con una profilaxis antibiótica, la cual se menciona de primera línea la cefoxitina 2 gramos IV, dejando para la segunda línea cefazolina de 1 a 2 gramos IV más metronidazol. Doctores, ¿cuáles son esos datos que nos pueden hacer sentir perdidos al momento de estudiar o inclusive cuando ya estés haciendo tu examen nacional de residencias médicas? Nosotros te traemos estos puntos para que puedas tenerlos en mente cada vez que repases este tema. El primero de ellos es la irrigación del apéndice, a recordar que es mediante la arteria apendicular. Ahora, respecto a las principales ubicaciones del apéndice, sabemos que hasta un 65% de los casos el apéndice se va a encontrar retrocecal, dejando como ubicación secundaria la pélvica hasta en un 30% de los casos. Ahora, como la principal complicación de la apendicitis, debemos de saber que esta va a ser la perforación, la cual se presenta entre 24 a 72 horas de haber comenzado con el cuadro, dejando un promedio de 48 horas. Esta perforación se presenta hasta en un 30% de los casos, pudiendo ser mayor al 69% en pacientes pediátricos, siendo finalmente la complicación posoperatoria más común los abscesos residuales. A manera de repaso, doctores, les hemos traído el algoritmo de la guía de práctica clínica, el cual hemos simplificado para que sea más fácil su uso, sabiendo que todos los pacientes con un cuadro clínico clásico o que presenten 2 de 3 manifestaciones cardinales o, como lo habíamos mencionado, una escala de Alvarado mayor a 7 puntos, corresponden a un diagnóstico totalmente clínico, por lo que debemos de solicitar una interconsulta por cirugía general para que realicen el tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no tenemos el cuadro clínico clásico? No tenemos las 2 de 3 manifestaciones cardinales y nuestro puntaje de Alvarado no es mayor a 7 puntos. Es en ese momento en el que debemos de solicitar nuestros estudios de laboratorio, que dijimos que tenían que ser biometría hemática, examen general de orina y prueba inmunológica de embarazo. Agregando aquí un pequeño paréntesis, la guía de práctica clínica menciona que se puede solicitar PCR en niños. Ahora, si en el momento de que estamos revalorando nosotros encontramos leucocitosis mayor a 11,000 y neutrofilia, más aparte una prueba inmunológica de embarazo negativa y nuestro examen general de orina normal, entonces nosotros podemos sospechar ya que sí estamos frente a una apendicitis aguda y solicitar nuestra interconsulta con cirugía general. Sin embargo, si nosotros no conseguimos leucocitosis, no conseguimos neutrofilia en nuestra biometría hemática, pero sí tenemos alteraciones, por ejemplo, en nuestra prueba inmunológica de embarazo, entonces nosotros debemos de sospechar que estamos ante un probable embarazo ectópico y corresponde que realicemos una interconsulta con ginecología. Si por otro lado, doctores, lo que nosotros encontramos es un examen general de orina normal, lo cual se puede reportar mediante leucocituria, que recordemos que son más de 20 leucocitos por campo, o mediante la presencia de nitritos, de esterasa leucocitaria o de bacterias, nosotros dirigimos nuestra sospecha hacia una infección de vías urinarias, lo que correspondería comenzar con tratamiento antibiótico empírico y estar en observación del paciente porque debemos de esperar a que el cuadro resuelva
resuelva en las próximas horas. Es mediante de esta manera que nosotros nos vamos a dirigir en nuestro algoritmo de la guía de práctica clínica, dejando los estudios de gabinete en el caso de que después de haber realizado tus estudios de laboratorio, después de haber revalorado, todavía queden dudas diagnósticas sobre si puede ser apendicitis aguda. Recordando que la tomografía va a usarse en adultos, que el ultrasonido va a ser de preferencia en niños menores de 5 años y en mujeres embarazadas en cualquier trimestre, dejando como resonancia magnética de segunda elección en mujeres embarazadas. Y para cerrar con broche de oro, doctores, les queremos presentar este caso clínico que fue preguntado en el ENARM 2023. Hacía referencia a un masculino de 10 años de edad, el cual presentaba dolor en fosa ilíaca derecha y una temperatura de 37.6 grados centígrados, el cual se acompañaba con náuseas, vómito y anorexia. Hasta este punto, lo principal que uno piensa es en una apendicitis aguda debido a ese dolor en fosa ilíaca derecha. Sin embargo, si continuábamos con la lectura del caso clínico, podíamos darnos cuenta que no habían datos de irritación peritoneal y que por otra parte se acompañaba de disuria y urgencia miccional de 36 horas de evolución, es decir, no existe el cuadro clínico clásico ni mucho menos está la presencia de 2 de 3 manifestaciones cardinales, más que aparte nos agregan un síndrome miccional y una evolución de 36 horas contra la clásica que es de 24 horas en un paciente con apendicitis aguda. Es en este momento, doctores, en el que empiezan las dudas, ya que se pasa de sospechar de una apendicitis aguda a pensar que el diagnóstico más probable sea de una infección de vías urinarias, debido a que al calcular nuestra escala de Alvarado, esta nos arroja un puntaje de 4, la cual es indicativo de una sospecha débil de apendicitis aguda, y en la presencia de síndrome miccional, este se vuelve la principal sospecha diagnóstica en este caso clínico. Entonces, al momento de responder las preguntas, nos dicen cuál es la principal etiología de este cuadro, siendo la infección de vías urinarias la más probable. A recordar que Escherichia coli es el principal patógeno presente en las infecciones de vías urinarias. Ahora, ¿cuáles son los estudios que se realizarían en este caso? Como se trata de un niño con sospecha de apendicitis y diagnóstico diferencial más probable de infección de vías urinarias, entonces corresponde una biometría hemática, un examen general de orina, PCR, para finalmente dar un tratamiento antibiótico empírico. Y ahora sí, doctores, con esto damos terminado el tema del día de hoy. Queremos darles las gracias por haber elegido ver nuestro video, sabiendo que ya hay demasiados otros contenidos en la plataforma de YouTube. Y pues nada, les queremos pedir que por favor puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, que pregunten por nuestro material de estudio para que juntos podamos hacer frente al ENARM. Hasta luego, doctores.